HR Wise presenta Plan de Salud Mental para un retorno seguro con Mónica Verdosa y Rosa María Rojano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rosa María Rojano y mi compañera Mónica Verdosa. Y esta mañana pues los invitamos a esta presentación en relación al Plan de Salud Mental para el retorno seguro y su relación con la NOM 035 de la STPS. Pues como muchos de ustedes saben, ya el Instituto Mexicano del Seguro Social, en conjunto con la Secretaría del Trabajo, pues ha emitido una lista de comprobación en la cual se mencionan una serie de medidas que las empresas deben adoptar con el objeto pues de evitar los contagios por COVID-19 en el momento en el que se regrese a la nueva normalidad. Y en esta lista de comprobación existen dos elementos clave que son las medidas de control de riesgo y la medición del nivel de contacto entre trabajadores. Esta lista de contacto tiene todas las medidas de control y también se evalúa qué tan frecuente es el contacto entre los trabajadores para determinar así un nivel de riesgo como tal, que puede ir desde un riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Las medidas de control de riesgo que contempla son de 4 tipos: de ingeniería, que tiene que ver con todo aquello que modifique ya sea la estructura o el procedimiento en el que se brinda el servicio o se brindan las labores. Y puede incluir, por ejemplo, accesos independientes de entrada y salida, tapetes sanitizantes, el uso de gel al 70% a la entrada, la toma de temperatura a distancia, divisiones de espacios en comedor, las marcas en el piso, el favorecer la ventilación natural, etcétera, etcétera. También hay medidas administrativas como generar una serie de protocolos de acceso, políticas de teletrabajo, escalonamiento de horarios flexibles, reuniones por teléfono o videollamada, limitaciones en los eventos sociales, capacitaciones también de esta manera a distancia, etcétera. En cuanto al equipo de protección personal, pues también está el tema del uso de cubrebocas, gogles, protector facial, etcétera. Y también nos menciona algunas medidas de control de riesgo relacionadas con la capacitación. Nos pide que tengamos un programa de capacitación a directivos y gerentes, programa de promoción de hábitos saludables y estilo de vida saludable, y también que estos se realicen de preferencia a distancia. La promoción de la salud, ¿no?, a través del programa de salud física y mental, y pues que exista una supervisión del mismo y lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial. Bueno, con todo esto veremos que indudablemente se verá alterada la forma en que normalmente nosotros pues llevábamos a cabo nuestras labores y todo el personal las llevaba a cabo. Esto porque principalmente hemos identificado que efectivamente el tema de COVID-19 y la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo pues es un factor de riesgo psicosocial. La NOM 035 define factor de riesgo psicosocial como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Vamos a ver de qué manera este tema del COVID-19 puede generar trastornos de ansiedad, de estrés grave y de adaptación. Les voy a poner aquí un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nivel de riesgo de contagio que una persona percibe, independientemente de que sea real o no? Si una persona percibe que el hecho de salir de su casa y de regresar al trabajo y convivir todos los días con sus demás compañeros y demás genera un alto riesgo de contagio, pues probablemente esto genere ansiedad y estrés. También la falta o exceso de información o la desinformación. Todos nosotros hemos escuchado o visto en las noticias los casos de agresiones hacia el personal médico o bien hacia personal que estaba haciendo labores de fumigación, por ejemplo, por una mala información en la que se dijo que estaban dispersando el virus del COVID-19. Bueno, pues algo así puede suceder, ¿no? Porque la gente está sobreinformándose. En cuanto, por ejemplo, a la adopción de nuevos comportamientos o rutinas de trabajo, cosas tan sencillas como el hecho de no poder llegar a saludar a tus compañeros o no poderlos abrazar o no poder estar cercano, pues pueden generar esta alteración de la rutina
que va a incrementar los niveles de ansiedad. El uso del equipo de protección personal o la incomodidad asociada al mismo puede generar mayor irritabilidad en las personas. Todos aquellos que hemos tenido que utilizar un cubrebocas por más de 2-3 horas, sabemos que pues es cansado, que a veces sientes que te falta el aire, que te da mucho calor, vaya, y las personas que además tengan que utilizar careta, pues a algunos les duele la cabeza, vaya, es incómodo en términos generales. Por ejemplo, a la adaptación que tenemos que hacer en los horarios, las jornadas y la carga de trabajo, pues aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas de las personas que se detectaron como personal vulnerable tuvieron que regresar a su casa. Sin embargo, las personas que se quedan en el centro de trabajo, pues probablemente asumen la carga de trabajo de aquellos que se tuvieron que retirar. O por ejemplo, las mamás que van a regresar a casa y sin embargo los hijos pues no regresan a la escuela y entonces se quedan en casa, pero también atendiendo a sus clases o a sus tareas a distancia o con dudas o vaya, necesitan tener comida. En fin, una serie de elementos que vuelven complicado el tema de adaptarnos a esta nueva condición de trabajo. Este punto que acabo de mencionar también incrementa lo que conocemos como síndrome de doble presencia, es decir, o presentismo, ¿no? La persona va a estar en su lugar de trabajo, no obstante va a estar pensando constantemente en situaciones o temas que tiene que resolver fuera de él. Esto aunado a un clima de incertidumbre y afectación de la cotidianidad, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar, si va a pasar o no, qué consecuencias tiene, si ya hay vacuna o no hay vacuna. Este tipo de temas pues generan mucha incertidumbre. Esto pudiera también vincularse con contagio de familiares cercanos que requieran cuidados, que necesitemos, por ejemplo, abuelitos que tienen que ir por sus medicamentos al Seguro Social y que, bueno, pues nosotros les hacíamos el favor de ir, o que teníamos que ir a comprar sus alimentos, situaciones de este tipo. La percepción también de inestabilidad en el empleo. Si bien sabemos que se ha hecho un enorme esfuerzo para evitar los despidos masivos y demás, pues inevitablemente habrá empresas que tengan que tomar estas tristes decisiones, y si se dan despidos masivos o aún si no fueran masivos, si se empieza a despedir al personal, pues muy probablemente la gente esté esperando en qué momento le va a tocar a él. O simplemente aún si no se han generado estos despidos, el hecho de que las personas observen que hay menos cantidad de trabajo, que la demanda no es la misma, etcétera, pues puede generar estos pensamientos intrusivos. La falta de observancia deliberada de medidas de prevención. Esto hace que un acto tan simple o tan sencillo como un estornudo pueda detonar un tema de ansiedad en otras personas, ¿no? ¿Qué pasa si a pesar de que la empresa está dando el equipo de protección personal necesario y demás, pues resulta que hay gente que no lo utiliza o que lo utiliza mal o que lo trae en la gorra en lugar de traerlo en la boca? Vaya, este tipo de situaciones pueden generar conflictos o fricciones dentro del equipo de trabajo. Y también para las personas que están fuera del sitio de trabajo, las personas que están a distancia, el uso de nuevas plataformas, nuevas tecnologías para la comunicación, nuevas herramientas puede ser también un elemento que incremente enormemente los niveles de ansiedad. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, pero tuvieron a bien poner coma entre otros. Y si alguno de nosotros se está preguntando dónde entra el COVID-19, pues justamente ahí, entre otros. ¿Por qué? Pues porque en su momento ninguno de nosotros esperaba presenciar o vivir una pandemia de los niveles que la estamos viviendo. Entonces, ¿de qué manera podría considerarse un acontecimiento traumático severo? Bueno, pues en el caso en el que tuviéramos algún compañero de trabajo que haya sido diagnosticado con COVID, positivo de COVID, o bien, en el caso más grave aún, que tuviéramos algún compañero que pues falleciera derivado de alguna complicación por COVID. Si bien va a ser complicado
determinar si el contagio fue o no dentro del ámbito laboral, independientemente de que no podamos determinarlo, pues el suceso como tal puede ser considerado como un acontecimiento traumático severo y por supuesto generar los niveles de estrés postraumático correspondientes al mismo. Otra de las maneras en las que se vincula el tema de COVID-19 con la NOM 035 es en el elemento de discriminación y violencia laboral, es decir, como un factor que pudiera detonar o pudiera incrementar los niveles de discriminación o violencia dentro de la organización. Tenemos que recordar que la propia norma considera como violencia laboral los malos tratos, es decir, aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones o ridiculizaciones del trabajador realizados de manera continua y persistente, ¿no? Si se configurara alguna de estas situaciones, bueno, pues podría tipificarse como violencia laboral. También considera el acoso psicológico como una manera de violencia, es decir, aquel que se genera por actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Que aparte, bueno, este tipo de situaciones las hemos visto ya, por ejemplo, contra el personal médico, que ojo, no las estoy ni justificando ni mucho menos, pero sí, vaya, nos hemos podido percatar de que efectivamente, pues dentro de un sector de la sociedad, pues sí existe un incremento en el nivel de miedo o ansiedad que pues desafortunadamente canalizan hacia este tipo de conductas. También, por ejemplo, el hostigamiento puede ser una forma de violencia laboral y este lo constituye el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Es decir, aquí estamos hablando por parte de los líderes supervisores, jefes, etcétera, y que se exprese en conductas verbales, físicas o en ambas. Desafortunadamente, este es uno de los lados más oscuros, me parece a mí, de esta pandemia, que de alguna forma pues deja claro que la manera en la que muchas personas manejan el miedo o la ansiedad es justamente de una manera violenta, violentando a otras personas que pues normalmente no tienen ni siquiera nada que ver con la situación. Esto pudiera darse no solamente en el caso, por ejemplo, de que detectemos a una persona como COVID positivo, sino también incluso si alguna persona tiene familiares médicos o enfermeras o si tiene algún enfermo en casa. Vaya, tenemos que permanecer alertas a cualquier tipo o cualquier indicio de conducta relativa a discriminación o violencia laboral, porque aparte esta puede escalar de una manera inusualmente rápida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la detección de este tipo de situaciones dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, pues como ya lo mencionaba Rosy, efectivamente la norma 035 nos hablaba de la prevención de riesgos psicosociales y es aquí donde vamos a empezar a revisar en qué puntos coincide con la lista de comprobación que emite el IMSS. Tiene varias medidas que cumplir y se alinean completamente a lo que la norma 035 nos dice respecto a la prevención, identificación y análisis de los riesgos psicosociales. La lista de comprobación que emite el IMSS en la tabla 1 y 3 hablaba de las medidas de ingeniería y el equipo de protección personal, que ya Rosy les detalló. Y bueno, pues la norma 035, en lo que es el apartado 7.2, inciso A, nos habla de las condiciones en el ambiente de trabajo. Condiciones peligrosas, inseguras o deficientes e insalubres. Y tengamos en cuenta también que nos habla mucho respecto a la percepción que tiene el trabajador, es decir, si el trabajador percibe que está en riesgo y que además le implica al trabajador un esfuerzo adicional de adaptación, como que decía Rosy, ¿no? Todo el uso del equipo de protección personal al que no estamos habituados, sobre todo quienes no están directamente en una línea de producción, a lo mejor no estamos habituados a usar una mascarilla, a usar careta,
a usar gogles, entonces esto ya nos va a aumentar la condición de riesgo. La lista de comprobación del Seguro Social en la tabla 28, 29 y 30, en los puntos 28, 29 y 30, nos habla de el teletrabajo, el escalonamiento de horario, flexibilidad de horarios, modificación y la promoción de las juntas de trabajo a través de medios telefónicos o videollamadas. Y esto, bueno, pues se empata con los incisos B, C, D y E del 7.2, que nos hablan de carga de trabajo, que ahí tendrá que ver el uso de nuevas tecnologías y el aumento en la carga emocional. La falta de control, como es el tema del manejo del cambio. Las jornadas de trabajo, vigilar que se cumplan, sobre todo en las personas vulnerables, en las personas que identificamos como grupo de riesgo en nuestras organizaciones. Y la interferencia en la relación trabajo-familia, que bueno, pues en estas condiciones que se está viviendo, en donde muchos hemos tenido que hacer ya home office, bueno, pues pareciera que más bien nuestra familia interrumpe nuestro trabajo, ¿no? Cuando en realidad estamos en la casa y debiéramos respetar más estos horarios, pero se complica tanto por la percepción que creemos estar dando de los niveles de eficiencia, como, bueno, pues con las medidas de liderazgo, donde de repente puede haber un poquito de exigencia extra. Además, bueno, pues de la atención a enfermos que podemos tener en casa, el hecho de que no tengamos escuelas o guarderías para los niños pequeños y que tengamos que en casa, bueno, pues estar atendiendo casa, familia y trabajo. El apartado 44 de la lista de comprobación del IMSS nos habla del código de ética que establezca lineamientos de discriminación y bueno, pues evidentemente no teníamos contemplado incluir el tema del COVID. No tenemos contemplado incluir en nuestro código respecto a discriminación para personas que hayan estado enfermas o algún familiar haya estado enfermo de COVID. Pero muy probablemente sí tenemos el tema de discriminación respecto a condiciones de salud o condiciones de enfermedad. Entonces, bueno, pues tendremos que retomarlo. Además de eso, bueno, pues hay que hacer o hay que tomar en cuenta lo que ya nos pedía la 035, que es las acciones y programas que contemplen el liderazgo y las relaciones de trabajo que incluyan los lineamientos para prevenir la discriminación y fomentar la equidad, además de la política de prevención de riesgos psicosociales y nuestro código de comportamiento. Todo esto, pues, es muy poco probable, por no decir imposible, que tuviéramos contemplado el tema de COVID en nuestros lineamientos, pero seguramente ya tenemos algo de salud. Y bueno, pues nada más sería hacer lo que hizo la norma en acontecimiento traumático severo, ¿no? Donde dice, entre otros, pues ahí incluir el tema de COVID y darlo a conocer y comentar que todos los colaboradores lo conozcan. La prevención de los factores de riesgo psicosocial, la 75 en el 8.2 y 8.1, nos habla de, bueno, pues que también hay que disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas y denuncias por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar los actos de violencia laboral. Que bueno, ahí nuestro código, nuestro comité de ética o de implementación de la norma 035 o de prevención de la violencia laboral, como sea que lo estemos llamando, bueno, pues tendrá que asegurarse de atender estas quejas que pueda haber, estas denuncias que pueda haber relacionadas con discriminación, con acoso, con violencia, con malos tratos, por haber sufrido COVID o por ser tal vez una población de riesgo. Las acciones y los programas deben de incluir todo lo que ya habíamos mencionado respecto a los líderes. Es muy importante que aquí los líderes, los jefes del departamento, la gente que está en piso directamente con el personal, bueno, pues tenga muy claro esto, porque evidentemente son quienes de primera mano trabajan con ellos, son quienes de primera mano reciben la información y tendremos que sensibilizarlos muy bien respecto a que fomenten la equidad, fomenten el respeto y hoy más que nunca, bueno, promovamos en las organizaciones
nuestro código de ética. La lista de comprobación del Seguro Social nos habla de la capacitación que va a tener el personal directivo y gerencial y además la capacitación al personal general respecto a hábitos saludables y estilo de vida. La norma 035 ya te hablaba de la capacitación y sensibilización a directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, pues como ya lo había establecido Rocío en un principio, la pandemia por COVID-19 se convierte, de acuerdo a los criterios que ya marca la norma, en un factor de riesgo psicosocial. Si bien no es un factor de riesgo psicosocial en el trabajo, pues nos impacta en el trabajo. Es importante que nos capacitemos a nuestros colaboradores en todos los temas que tienen que ver aquí, bueno, pues con el tema de salud física y salud mental también, que es muy importante. Si bien el tema de salud física es de vital importancia, de igual magnitud es el tema de salud mental. Los cuidados que debemos tener para, ahora sí que para nuestra higiene mental, para mantenernos sanos, es muy importante que, derivado del cuidado que nosotros tengamos con esto, bueno, pues vamos a prevenir mayores problemas en la organización. Es por eso que en la lista de comprobación, en el punto 59, te habla del programa de salud física y mental. Incluya el protocolo para manejar trabajadores sospechosos, los contactos, los confirmados y su reincorporación laboral. La 035 te dice que es obligación del patrón hacer los exámenes médicos y las evaluaciones psicológicas pertinentes a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a factores de riesgo, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración. Bueno, pues básicamente es el mismo requisito, es decir, atiende a quienes tienen algún problema de salud física o mental, practícales exámenes médicos o practícales evaluaciones. Y bueno, pues si cuentas con un servicio de apoyo psicológico en tu empresa, canalízalo o bien pues utilicemos las medidas que el gobierno ponga a nuestra disposición o los contactos que tengamos por ahí a la mano. Además de eso, te dice el Seguro Social que cuentes con un plan de supervisión y evaluación del programa. Es decir, que lleves un registro, como en la 35, como lo menciona, lleve el registro de todos los trabajadores a los que les has practicado exámenes médicos o evaluaciones. Pues las dos van de la mano. Simplemente es un tema de supervisión, es un tema de control. Lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Toda la norma 035 tiene que implementarse bajo una metodología de la mejora continua. Es decir, aplica medidas, revisa su pertinencia y si no están funcionando, revisa qué tanto están funcionando y si no, bueno, pues ajustalas y vuelvelas a aplicar. Aquí la diferencia es que tenemos que reaccionar muy rápido porque, bueno, pues algunas organizaciones ya están laborando, otras realizarán junio, pero bueno, esta nueva normalidad nos va a exigir también diferentes capacidades y diferentes capacidades de respuesta. El Seguro Social nos habla de los lineamientos para identificar y derivar a los trabajadores que tengan problemas de salud mental. Y bueno, pues en caso de que no, pues lo retiramos con el Centro de Seguridad Social. La 035 solicita lo mismo, se identifica si fueron sometidos a comportamiento traumático severo y canalízalos. Todo va muy de la mano, además de que la lista de comprobación del seguro te habla de los lineamientos para la identificación de riesgos psicosociales, que es una exigencia de la norma. Aquí lo único que tendríamos que hacer es ajustar lo que ya trae la norma, pues ahora sí que agregar el tema de COVID-19, implementarlo y básicamente seguir la misma metodología. Todo va muy de la mano. Si nosotros hemos estado haciendo una correcta implementación de la norma 035 en nuestras organizaciones, es muy probable que podamos nosotros pues dar el mismo tratamiento
a todos los que se nos va a presentar derivado de esta nueva normalidad y derivado del retorno seguro al trabajo. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo. No, Moni, nada más que agregar, pues agradecerte también tu participación y bueno, esperamos que esta presentación les haya sido útil y por supuesto quedamos en espera de sus preguntas, comentarios, por favor escríbanos, ya sea a través de nuestras redes sociales o por correo electrónico. Háganos llegar por favor todas sus inquietudes, todas sus preguntas y bueno, pues trataremos de estar compartiendo este tipo de información para irnos acompañando durante el retorno a esta nueva normalidad. Muchas gracias a todos y pues nos vemos pronto. Gracias, cuídense mucho.
Muchas gracias, hasta luego y seguimos a sus órdenes.